Hablemos ahora del trabajo. La palabra trabajo en la física es muy diferente al trabajo en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando hablamos de trabajo en la vida, decimos que la materia me cuesta mucho trabajo. Hoy tuve mucho trabajo en el día. ¿Qué trabajo me cuesta aprender algunas cosas? Sin embargo, para la física tiene una connotación diferente. Podemos definir el trabajo como la capacidad de una fuerza para mover un objeto por determinada distancia. Es decir, el trabajo mide cuantitativamente el efecto espacial de una fuerza sobre un proceso. Por ejemplo, cuando levantamos algo del suelo, cuando bajamos algo, cuando extraemos agua de un pozo, cuando empujamos un auto, etc. Si te das cuenta, estamos aplicando una fuerza y moviendo un objeto por determinada distancia. Este sería un concepto de trabajo. Puede ser un trabajo positivo o un trabajo negativo, dependiendo la dirección y el movimiento del objeto. Consideremos el caso de que esta fuerza actúa sobre esta caja. Como se ve, la caja se mueve en la misma dirección en la que la fuerza actúa, por lo tanto está realizando un trabajo. Veamos este otro ejemplo. Esta persona sube las escaleras, pero observa, va moviéndose hacia arriba. La fuerza que él aplica es hacia arriba. Por lo tanto, solamente consideraremos el desplazamiento de su punto de partida al punto final de llegada. Esta será la distancia en línea recta en el que se está moviendo esta persona. Por lo tanto, el trabajo efectuado solamente será la fuerza multiplicada por la distancia en línea recta verticalmente. Por lo tanto, la fórmula que tendremos para calcular el trabajo es: trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero ahora, supongamos que estamos jalando un objeto con un ángulo de elevación. La fuerza, como ves, tiene un ángulo en relación a la vertical. Este ángulo determinará la facilidad con la que se mueve el objeto sobre el eje X, si el ángulo es cercano a 0, o el objeto se podrá elevar si el ángulo es cercano a 90 grados. Entonces, el objeto se va a mover en función a la fuerza aplicada y el ángulo sobre el cual actúa esta fuerza. En este caso, la fórmula cambia, sufre una pequeña modificación. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, ya que el coseno del ángulo es el valor que calcula la componente en X, que es hacia donde se está moviendo nuestro objeto. Analicemos el siguiente caso. Si un niño eleva su mochila y la coloca sobre el hombro, ha realizado un trabajo. La masa de la mochila por la distancia hasta que llega al hombro. Pero si este niño mantiene la mochila en el hombro y camina, no ha efectuado trabajo en este último paso, porque la fuerza está aplicada hacia arriba y la mochila se está moviendo sobre la horizontal, por lo tanto no hay trabajo. Para que exista trabajo, la condición es que la fuerza debe mover al objeto en la misma dirección y sentido en la que actúa la fuerza. Las variables involucradas en la fórmula son: T es igual a trabajo, su unidad de medida es Joule, que se representa por 1 newton por metro. F es igual a fuerza, su unidad de medida es newton. D es distancia, su unidad de medida es en metro. Alfa representa el ángulo de acción de la fuerza. Veamos un ejemplo. ¿Cuánto trabajo se realiza sobre un objeto de 40 kilogramos al moverse 3 metros? Colocamos datos, fórmula y sustitución. En los datos encontramos que el trabajo es la incógnita. La masa es de 40 kilogramos y la distancia que se mueve es de 3 metros. Elegimos la fórmula a emplear. Con los datos que tenemos encontramos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Pero observa que en los datos no tengo fuerza. Por lo tanto, tendré que recurrir primero al cálculo de la fuerza. Recordarás que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Pasamos a la sustitución para encontrar fuerza.
Fuerza es igual a 40 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos genera una fuerza de 392 newtons. Esta fuerza la multiplicamos por la distancia, quedando trabajo es igual a 392 newtons por 3 metros. El resultado final de este ejercicio es trabajo es igual a 1176 joules. Veamos un ejemplo un poco más elaborado. Un objeto de 20 kilogramos se jala sobre una superficie horizontal a causa de una fuerza de 100 newtons, inclinada a 30 grados. Si el coeficiente de fricción cinético entre la superficie en contacto es de 0.250 y el objeto se desliza 10 metros, calcula el trabajo neto realizado sobre el objeto. Colocamos datos, fórmula y sustitución. En los datos encontramos que la masa son 20 kilogramos. La fuerza que jala el objeto tiene un valor de 100 newtons. Esta fuerza actúa con un ángulo de 30 grados. El coeficiente de fricción es de 0.250. La distancia que se mueve el objeto son 10 metros. Queremos calcular el trabajo neto o el trabajo total. Analicemos por medio de un diagrama de cuerpo libre cómo es que las fuerzas están actuando sobre el bloque. Observa que tenemos 4 fuerzas. La fuerza que jala con un ángulo de 30 grados y esta actúa con 2 componentes, una en X y otra en Y. Contraria a esta fuerza es la fuerza de fricción. El peso se dirige hacia el centro de la Tierra. Contrario al peso, tenemos a la fuerza normal. El objetivo de este análisis es encontrar la fuerza total que hará que este objeto se mueva. Pero como observas, hay varias fuerzas involucradas en el proceso. Estas fuerzas tenemos que irlas desglosando una por una. Empecemos. La fórmula principal es la de trabajo, que es igual a la fuerza por la distancia. Pero observa que hay varias fuerzas involucradas. Por lo tanto, la fuerza en X tiene un sentido positivo y la fuerza de fricción tiene un sentido negativo, multiplicado por la distancia. Pero como la fuerza en X está actuando con un ángulo, se emplea la fórmula fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. También sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Pero la fuerza normal, a su vez, es igual al peso menos la fuerza en Y. Pero el peso se obtiene al multiplicar la masa por la gravedad y la fuerza en Y se obtiene al multiplicar la fuerza por el seno del ángulo. Parece complejo, pero vamos a hacer una integración de fórmula. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo menos el coeficiente de fricción multiplicado por la masa por la gravedad menos la fuerza por el seno del ángulo, y esto multiplicado por la distancia. Si observas, todos los valores los tenemos conocidos. Así es de que el trabajo es igual a 100 newtons por el coseno de 30 menos 0.250 que multiplica a 20 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado menos 100 newtons por el seno de 30 multiplicado por 10. Hacemos la operación y el resultado nos da que el trabajo neto o total para mover ese objeto es de 501 joules. Como ves, el trabajo es un tema interesante. Solo falta practicarlo y mucho éxito.